Y para hablar de los conflictos internos que están viviendo la mayoría de los partidos políticos, saludamos vía telefónica al doctor Víctor Alarcón, quien es académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Doctor Alarcón, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Manuel, buenos días, Angélica. Gracias. Desde luego un gusto volverles a saludar y desde luego volver a estar aquí en la frecuencia Radio Educación. Muchas gracias, doctor. Cuéntenos a su opinión, ¿está en crisis el sistema político partidista con todos estos conflictos que estamos viviendo? Bueno, mire, los partidos políticos son entidades que tienen una dinámica y pues esta es parte de su dinámica, es decir, la normalidad de la competencia, la normalidad, digamos, de las alternancias, la normalidad, digamos, de los conflictos internos. Lo importante es valorar si estos conflictos se corresponden o no al apego a sus reglas, al apego a sus mecanismos predeterminados y obviamente a lo que marca la propia ley, es decir, en términos generales que sus prácticas no sean, digamos, disruptivas del quehacer democrático. Entonces creo que en ese sentido lo que hemos estado viendo, sobre todo recientemente en los procesos, por ejemplo, del PRI, ¿no? que recientemente terminó con acusaciones de fraude, por lo menos hechas por Ivonne Ortega en contra de Alejandro Moreno, cosas que todavía no sabemos si finalmente, como quizá no haya una impugnación de fondo en tribunal, y ahora pues estos eventos que se han dado también de manera muy reiterada al interior de Morena, desde la designación que también está en cuestión si fue legal o ilegal, hay acusaciones mutuas al interior del propio partido en Morena, de Leonel Godoy como secretario de organización, hasta lo que se acaba de experimentar con la votación que es en donde se acusan mutuamente tanto Martí Batres y Ricardo Monreal de si se hizo o no apegado a los mecanismos y desde luego pues en miras también de la sucesión que está no solamente en este cambio senatorial que acaba de ocurrir, sino en el cambio de dirigencia que está programado tentativamente para el propio mes de noviembre y donde el punto más álgido, como sabemos, pues es esta definición, por ejemplo, de quiénes pueden votar, en qué condiciones pueden hacerlo, que repite un poco el mismo problema que pasó del PRI, el propio partido no sabe cuántos ni quiénes son los que podrían estar autorizados para participar. Entonces, estos sí son aspectos que desde luego pues sí generan incertidumbre alrededor de los propios militantes y evidentemente sí genera afectaciones sin lugar a dudas con relación al conjunto del sistema. Otros partidos, pues por ejemplo el PRD hoy tiene una dirección colectiva, es decir, tienen que buscar modelos de gestión o situaciones que formalmente dentro de sus mecanismos originales pues no estaban previstos, entonces tienen que llegar a procesos de negociación y estos pues sí son aspectos que terminan separándose de la norma original pero en un sentido de supervivencia práctica pues es a lo que se llega, ¿no? Pero ciertamente estos elementos pues sí son factores que en vez de alentar una buena imagen del sistema de partidos, pues son los aspectos que desde luego lo ponen en entredicho. Ahora, a la luz de las recientes declaraciones y el presupuesto acordado para los partidos, el presupuesto millonario del mismo, bueno, estamos viendo estos reacomodos, esta lucha por el poder, ya lo mencionaba Andrés Manuel López Obrador, el poder por el poder, con la pelea en el Senado, con probablemente el encontronazo en el seno de la dirigencia nacional de Morena. Estamos viendo la lucha que se presenta en un partido que también pues ha crecido muy rápidamente y se estrena en el poder legislativo, ejecutivo. ¿Qué le parece a usted, doctor? Bueno, dos cosas, porque su primer comentario con respecto al presupuesto millonario es constitucional. Lamentablemente son los propios partidos quienes han construido esta situación, es decir, digamos, el que el INE tenga que determinar esos presupuestos corresponde precisamente a un orden de sistema de partidos
que son estas instituciones las que lo han creado. Paradójicamente hoy Morena va a recibir o recibiría 1.700 millones de pesos, ¿no? Y de ahí para abajo. Es decir, creo que un elemento muy importante de autoridad moral es que efectivamente se culminen pues estas reformas que están ahí pendientes en el tintero, en el Poder Legislativo, que al menos implique la reducción, como ellos mismos se habían comprometido, de la fórmula constitucional a reducirla al 50% de lo que actualmente perciben, y obviamente para el resto del sistema, y obviamente ver la posibilidad de que haya un solo presupuesto nacional para todas las actividades que hagan estas instituciones partidistas, y obviamente el sistema operativo en su conjunto, INE, Tribunal, FEPADE, ¿no? Es decir, lo que realmente cuesta en su conjunto. Y en el segundo de los casos, precisamente derivado de que es una bolsa tan apetitosa, pues eso hace que en Morena o en el resto de los partidos pues se van a seguir presentando estos esquemas, es decir, estos esquemas digamos irregulares en relación a cómo deberían darse sus procesos internos. Es decir, creo que ahí también lamentablemente la motivación o el incentivo negativo que hoy ya en sí mismo implica este financiamiento excesivo refleja que los propios partidos no están teniendo ni la capacidad ni la voluntad para poder autorregularse, que siempre ha sido un argumento que los partidos políticos han tratado de presentar en relación a su democracia interna, y por el otro lado también pues un poco la exigencia y la necesidad efectivamente de que los partidos políticos vislumbren o busquen, digamos, otras rutas mucho más plausibles, incluso mucho más éticas, para poder cumplir con los cometidos que les marca, los objetivos, las tareas que les marca tanto la Ley General de Partidos Políticos como precisamente la propia LEGIPE, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, y obviamente lo que marca la Constitución, es decir, sí necesitamos partidos fuertes, pero es evidente que no los podemos seguir teniendo simplemente a costa de tener una convivencia artificial o una convivencia, digamos, muy distorsionada, que está solamente alrededor de los recursos que puedan o no disponer, ¿no? Doctor Víctor Alarcón, pareciera que se está sumando una nueva cartografía. Hay divisiones y en estas están surgiendo agrupaciones políticas emergentes, como por ejemplo Libres de Margarita Zavala, Redes Sociales Progresistas del Bester Gordillo, Futuro 21 de ex militantes del PRD. ¿Podría haber un nuevo mapa político en un futuro? ¿Y dónde quedan los ideales de izquierda, de derecha, centro? Bueno, desde luego el primer problema que tenemos, Angélica, es precisamente que las reglas de conformación del sistema de partidos solamente nos permiten renovar el escenario cada 6 años en elecciones intermedias. Y en ese contexto es que estas 84 organizaciones que solicitaron el registro y que fueron autorizadas por el INE están haciendo esta búsqueda de apoyos, ¿no? Que sin lugar a dudas, pues sí, corresponde también a un esfuerzo, digamos, de poder renovar la oferta y eso sería, digamos, en el papel deseable. El problema que tenemos es que, pues, la gran mayoría de estas organizaciones, pues, provienen precisamente de políticos ya, digamos, experimentados, que obviamente también tienen una serie de recursos, tienen una serie de estructuras, tienen una serie de apoyos que, desde luego, hacen ver que no es tan fácil construir un partido nuevo, a pesar de que los números aparentemente dijeran que es relativamente sencillo conseguir el 0.26 de firmas, ¿no? del listado nominal para poder lograrlo y obviamente o hacer asambleas estatales o asambleas distritales, como están siendo los mecanismos que están buscando estos partidos. Pero en este caso, pues ciertamente la oferta, y usted misma lo acaba de señalar, quiénes son los que han cumplido hasta ahora o van en una búsqueda un poquito más avanzada, pues son ya estructuras que ya han tenido oportunidad, digamos, de participar en la vida partidaria, ya sea el Libres, que es la decisión del panismo, Redes Sociales Progresistas, que en realidad pues es la recuperación de Nueva Alianza, ¿no? Y de la facción gordillista,
y desde luego el caso mismo de Encuentro Solidario, que es simplemente pues el nuevo intento del PES, o sea, actual partido que aunque perdió el registro en el proceso electoral pasado, pues lo está reintentando capturar en función también de toda la estructura de apoyo que se tiene con los grupos evangelistas y grupos religiosos esparcidos en el país, cercanos a esta denominación religiosa. Entonces son, mecanismos que hacen entrever que realmente no vamos a tener algún tipo de nueva organización, digamos, que pudiera decirse como plenamente ciudadana, que eso también ha sido una crítica a las candidaturas independientes, que debido precisamente al alto costo que implica tener una plataforma tecnológica, dotar de smartphones a muchos militantes para que puedan recabar las firmas, etcétera. Es decir, se vuelven procedimientos muy complejos, tecnologizados y muy costosos económicamente. Entonces, esto pues sí retira, digamos, de manera inmediata, pues la espontaneidad o la posibilidad de que una renovación que pudiera provenir de grupos ciudadanos de una extracción distinta a estas de procedencia profesional previa, no experimentada ya en la construcción o en la práctica de tiempo completo de ser militantes o activistas dentro de una organización política, pues esto es justamente lo que pues marca una enorme deficiencia con respecto a lo que tenemos, ¿no? O sea, una democracia que debería tener otro tipo de calidad, otro tipo de integrantes, o al menos una mayor pluralidad en términos de los actores conocidos y reconocidos que deberían estar en contacto con la ciudadanía. Doctor Víctor Alarcón, muchísimas gracias por su colaboración esta mañana, académico investigador de la UAM Unidad de Iztapalapa. Que tengan excelente día, estaremos pendientes de estos temas. ¿Cómo no, Manuel? Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a Radio Educación, como siempre. Buen día. Buen día. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.